Bueno, buenas noches. Damos inicio a nuestra sesión de hoy, jueves 21 de septiembre. Bueno, para el día de hoy tenemos planeado la clase de reglas de integración. La clase anterior estuvimos trabajando reglas de derivación, que sería como un proceso inverso al de la derivación. Nosotros en la derivada hablábamos de que las derivadas correspondían a la pendiente de la recta tangente en un punto. Y en este caso la integración tiene una relación directa con el problema de determinar el área bajo una curva. Entonces, cuando hablamos de encontrar un área S que se encuentra bajo una curva f de x, de un tramo de A hasta B corresponde a la suma de unos mini rectángulos que se forman bajo la curva, y esa suma de esos mini rectángulos se corresponde directamente con el valor de la integral. Entonces, este es un ejemplo de la definición de una integral. Entonces, en este caso, la integral de esta función f de x de a hasta b quiere decir que es el área de la curva que va desde a hasta b, y es el área que hay desde la curva hasta el eje x. Entonces, cuando hablamos de una integral indefinida, vamos a tener integrales definidas e indefinidas. Entonces, las integrales indefinidas son aquellas que no tienen un límite a y b. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no aparece un límite A y un límite B, simplemente es la integral de f de x, va a ser igual a encontrar la función original, es decir, como si esta hubiera sido su derivada. La idea es encontrar su función original más una constante. Entonces, en este caso, esta que parece como una S alargada corresponde al símbolo de la integral. F de x es la función que se desea integrar, y de x quiere decir el diferencial con el cual se estoy integrando. A veces cuando se tiene el cálculo en varias variables, se integra respecto a diferentes variables. En este caso estamos integrando respecto a la x. F de x es la integral y c corresponde a la constante de integración. Entonces sirve para identificar x como una variable de integración. Bueno, continuemos. Para las reglas básicas de la integración tenemos unas en particular. Entonces, la integral de k por una función, es decir, k es un valor constante, es un número cualquiera que está multiplicando toda la función. Ese k yo lo puedo sacar de la integral y calcular la integral de la función. Entonces, es una de las propiedades. Entonces, la integral de un número multiplicando la función es lo mismo que el número multiplicando la integral de la función. Entonces, es como si pudiéramos sacar la constante de integración. Siguiente ejemplo. Entonces, cuando yo tengo una integral de una suma o resta de funciones algebraicas, entonces es lo mismo que si yo hiciera la derivada, la integral de cada una de ellas, es decir, la integral de la primera más la integral de la segunda respecto a la misma variable. Es como si repartiéramos la integral para todas aquellas funciones que se están sumando, para todos los términos. Para poder integrar hay unas reglas básicas de integración. Entonces, por ejemplo, la integral de 0 siempre es igual a c. C es un valor numérico de cualquiera. Entonces, por ejemplo, si la integral de 0 puede ser igual a 2, la integral de 0 puede ser igual a 4, puede ser igual a cualquier valor numérico constante. La integral de dx, lo que queremos decir es que aquí implícitamente tenemos un 1, a pesar de que no se vea. Entonces, la integral de 1 de x es igual a x más c. Entonces, recordemos que la integración es como un proceso inverso a la derivación. Antes, cuando la derivada nos daba 1, la derivada nos daba 1 cuando teníamos a x. En este caso, la integral devolviéndonos, si yo tengo a 1, la integral va a ser igual a x más c. La integral de una constante cualquiera, entonces, integral de a de dx, va a ser siempre igual a por la constante, por la integral, como la regla que vimos, podríamos sacar la constante de la integral, nos quedaría a por la integral de dx, y la integral de dx, como ya lo dijimos ahorita, es igual a x. Por ende, nos queda como la función de la integral, entonces nos quedaría a por x más c. La siguiente regla es la regla de las potencias. Entonces, si yo tengo una potencia, la integral de una potencia siempre va a ser igual a coger esa misma potencia y sumarle 1 en el exponente y dividirlo por ese valor más c. Entonces vamos a mirar un ejemplo puntual. Esta es una de las integrales que más se utilizan por ser la polinómica. Entonces, si por ejemplo yo tengo la integral de x a la 3. Entonces la integral de x a la 3 va a ser igual a x a la 4, porque le sumo 1 a su exponente, dividido en ese valor que acabo de encontrar. Y entonces la integral más
la constante de integración. Entonces, x a la 3, su integral es x a la 4 sobre 4. Para cualquiera de las potencias, si el exponente es negativo también funciona. Entonces, integral de x a la menos 2. Entonces nos quedaría igual a x a la menos 1, porque sumé 1, dividido menos 1. Como x es negativo, yo lo puedo cambiar y nos quedaría 1 más por menos menos sobre x. Al bajar el exponente cambia el exponente a positivo y nos quedaría que la integral de x a la menos 2 es igual a menos 1 sobre x. Continuamos. La integral de u sobre u, esta integral lo que quiere decir es que la variable está dividiendo y es el u únicamente. Siempre la variable de u sobre u es igual al logaritmo natural de valor absoluto de u más c. Entonces siempre que tengamos la variable acá dividiendo el u a la 1, su integral es igual al logaritmo natural de u. Esta es la regla de distribución que habíamos hablado. Si yo tengo sumas y restas de funciones, puedo repartir la integral para cada una de ellas y determinarla. Hay otra función que es la función exponencial. Entonces, como habíamos visto en las derivadas, la derivada de e a la x era igual a e a la x. En este caso de las integrales, también la integral de e a la x es igual a e a la x, más el c, que sería la constante de integración. Si yo tengo una función exponencial, perdón, que no es esta función exponencial, sino es otra de una base distinta de e, vamos a obtener que esa integral es de la forma a la b sobre el logaritmo natural de a. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, 2 a la x. Entonces, integral de 2 a la x. Entonces, integral de 2x, 2 a la x de dx. Entonces, eso quiere decir que es igual a 2 a la x sobre logaritmo natural de la base, es decir, 2, más c. Y esa sería la aplicación de esta regla de integración para o el caso de una función exponencial simple, de una base distinta del e. Si continuamos, nos quedaría para la función seno. Entonces nos están diciendo que la integral de la función seno es igual a menos coseno de ese valor. Entonces seno de x, su integral sería menos coseno de x. Entonces vamos a mirar las funciones, las integrales de las funciones trigonométricas. Entonces si yo tengo integral de coseno de b, su integral de coseno es seno. La integral de tangente es igual a menos logaritmo natural de coseno de b más c, o la integral del logaritmo natural de secante de b más c. La integral de cotangente de b es igual a logaritmo natural de seno de b. La integral de secante de b es igual a logaritmo natural de secante más tangente. La de cosecante sería logaritmo natural de cosecante menos cotangente. Y la de secante al cuadrado es igual a tangente de b. La de cosecante al cuadrado es igual a menos cotangente de b. Entonces ahí lo que vamos a hacer es aplicar implícitamente esas reglas. Entonces vamos a mirar, estas serían para reglas de integración para integrales indefinidas. Miren que a todo le sumamos el c. Vamos a mirar un ejemplo puntual para el caso de las integrales que sí son definidas. Entonces miremos el caso de integral desde 1 hasta 3 de x a la 2. Entonces un ejemplo de esa integral va a ser igual a, entonces integramos normal la regla, x a la 3, porque le sumo en 1 el exponente sobre 3. Y lo que vamos a hacer es evaluarla desde 1 hasta 2. La regla anterior nos dice que siempre va a ser f de b, es decir, el límite superior, menos la evaluación de esa función en el límite inferior. Y para nuestro caso, este b valdría 2 y este a valdría 1. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar la función integrada, que es esta, para estos valores. Entonces nos quedaría 2 a la 3 sobre 3 menos, entonces f de a, que es 1, 1 a la 3 sobre 3. Entonces 2 a la 3, 8, nos quedaría 8 tercios menos 1 a la 3 es 1, menos 1 tercio, y eso es igual a 8 menos 1, 7 tercios.
En este caso, en donde se evalúa la integral por un valor numérico, se pierde la c, porque la c es un valor indeterminado, es un valor que quiere decir que hay un valor constante que no se sabe cuánto es. Sin embargo, en este caso, para la función, al tener los valores definidos del a y del b, la función se vuelve cerrada y tenemos un valor numérico para el área de la función. Vamos a mirar otro ejemplo de integral definida. Entonces miremos una con una trigonométrica. Miremosla con coseno. Entonces, integral de 0 a pi, tengamos en cuenta que pi corresponde a 180 grados en el sistema métrico decimal. Entonces, seno de pi de coseno de x por dx. Listo, entonces la integral de coseno es seno. Y adicionalmente vamos a evaluar esa función de 0 hasta pi. Recordemos que este es b y este es a. Este es el límite superior y este es el límite inferior. Entonces nos quedaría el límite superior. Entonces quedaría seno de pi menos seno de 0. Entonces recordemos, este sería f de b menos f de a. Y haciendo las aplicaciones numéricas de cuánto correspondería eso, seno de pi, que es 180 grados, vale 0, menos seno de 0, que también vale 0. Y 0 menos 0 es igual a 0. Es decir, que el valor del área bajo la curva de esa función en el primer tramo es igual a 0. Entonces la función coseno, el área de la función coseno, si nosotros lo miramos gráficamente, entonces la función coseno hace esto en el primer tramo de 0 a pi. Entonces este área es positiva porque está superior, este área es negativa, y al sumar las dos áreas que tienen el mismo valor, su valor sería 0. Entonces esta sería una forma geométrica de poder mirar el área. La parte de arriba siempre va a ser la positiva, la parte de abajo la negativa. Si yo sumo las dos áreas, como los valores son iguales, su valor correspondiente nos daría de 0. Bueno, con esto vamos a dar por culminada nuestra sesión de hoy de integrales. Recuerden que pueden realizar sus preguntas para poder realizar el taller por medio de la plataforma internamente. El día de hoy no se conectó nadie, sin embargo, pues estaremos atentos en el caso de que alguien quiera realizar sus preguntas correspondientes.